Hola chicos, vamos a jugar juntos. Yo quiero que cada persona tenga una pizarrita blanca o quizás algo para escribir, puede ser papel, lo que sea. Vamos a hacer una encuesta juntos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a contestar esas preguntas juntos. Entonces vamos a empezar aquí. Si fueras un objeto, ¿qué serías? Entonces, si fueras un objeto, ¿qué serías? Toma un momentito para pensar en el objeto que serías. Yo voy a escribir un ejemplo. So, si yo fuera un objeto, sería un par. Ok. Entonces, mi respuesta es: si yo fuera un objeto, yo sería un bar de chocolate. ¿Notan ustedes? Tuve que cambiar fueras afuera para la forma de yo y sería es el para la forma de yo también. ¿Ok? Pregunta 2. Si fueras un lugar, ¿qué sería? ¿Dónde estarías? Ok. Entonces tomen un momentito para contestar conmigo. Ok. Entonces yo puse, si yo fuera un lugar, yo estaría en México. Entonces tu respuesta debe parecer así, en el mismo formato. Ok. Vamos a hacer número 3. Notan ustedes, algo que no hemos discutido. Número 3 es la regla de haber. So, the haber rule. If you look at número 3, número 3, si hubieras estado más un adjetivo, habrías sacado buenas notas. Notan ustedes, yo usé haber y estado, al oído, en la primera frase, entonces tengo que terminar la frase con haber. So, por ejemplo, si yo hubiera estado más diligente, habría sacado buenas notas. Entonces, tienes que usar haber 2 veces. Ok, vamos a saltar a otra pregunta. Número 7, ok. Si tú fueras millonario, tú, entonces tomen un momentito para escribir tu respuesta para esa pregunta, ¿ok? Entonces, ok chicos, entonces mi respuesta es, si yo fuera una millonaria, yo viajaría alrededor del mundo. Entonces, ¿notan ustedes otra vez? Tengo el imperfecto del subjuntivo aquí y tengo el condicional. Estoy usando sí con el imperfecto, con subjuntivo y el condicional porque es muy improbable que voy a ser una millonaria, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a hacer 2 más para ejemplos. Ok. Vamos a hacer 12.
Si tuvieras 10 minutos con Trump, ¿qué le preguntarías a él? Entonces, toma un momentito para contestar. Ok. Entonces, mi respuesta es, si yo tuviera 10 minutos con Trump, yo le preguntaría a él si hay una cura para el virus que está en los Estados Unidos hoy. A ver, ¿notan ustedes? Tenemos le antes de yo. ¿Dónde está? Ok, perdón. Yo le preguntaría. Entonces, el sujeto, el pronombre indirecto y el verbo, ¿sí? Ok, y la última pregunta interactiva que vamos a hacer es número 18, aquí. Entonces, si los juegos de hambre fueran reales, ¿los ganarías? Entonces, tengo aquí, si los juegos de hambre fueran reales, no los ganaría para nada. Sí, yo moraría. Ok, chicos, entonces, para terminar, lo que yo quiero que ustedes hagan, yo voy a poner esta hoja de preguntas en Google Classroom. Tienen dos cosas para hacer. En la sección de los comentarios, vas a uno, contestar una pregunta mía. Y dos, vas a crear una pregunta. So, tienen dos cosas para la tarea. Vas a contestar una pregunta mía en esta lista que está en la pantalla que voy a poner en Google Classroom y vas a crear una pregunta original usando una cláusula de sí. ¿Ok? Y vas a subir la pregunta en la sección de comentarios. ¿Ok? Gracias por escuchar y por participar, chicos. Y yo recibí muchos correos preguntándome si yo puedo mostrar mi perro a ustedes. Entonces, si quieres ver a mi perro, él está aquí. Pues, dile hola. Hola. Sí, es buen perro, ¿sí? A ver. Ok. Gracias por participar. Adiós.